Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy, que tiene que ver básicamente con lo que es la diseño y administración de la cadena de provisión y un tema que está íntimamente ligado a ello, que tiene que ver con la administración y la gestión de inventarios. Entonces vamos a ver algunos conceptos generales que tienen que ver con la diseño y con la gestión de las cadenas de provisión, es decir, qué es una cadena de provisión, cómo se diseña, cuáles son sus ventajas, o sea, por qué aparecen las cadenas de provisión, cómo se desenvuelven, cuáles son sus dinámicas y a su vez vamos a ver algunos conceptos que están de nuevo íntimamente ligados al desenvolvimiento de las cadenas de suministro, que tiene que ver con los inventarios. Bien. Entonces, para comenzar, y como hicimos la clase anterior, y para que se entienda un poco los temas que tenemos que identificar, vamos a empezar con una problemática concreta y que nos permita, de nuevo, o sea, reflexionar todos juntos acerca de estas cuestiones. Entonces, el primer ejemplo que les pongo tiene que ver con las producciones hortícolas. Por ejemplo, las producciones hortícolas, ustedes, bueno, conocen que, por ejemplo, se desarrollan por ejemplo, en el Valle de Río Negro, que es, por ejemplo, un ejemplo que traigo desde ese lugar. Entonces, primero abordemos un poco cuáles son las características de los productos hortícolas, ¿sí? Entonces, tomemos por caso el ejemplo de la cebolla o el ejemplo de las zanahorias. Tomemos en primer lugar el ejemplo de las cebollas. Como ustedes sabrán, digamos, y pueden intuir, la cebolla tiene características propias, es decir, en primer lugar es un producto perecedero. En segundo lugar, es un producto en el cual, digamos, se dificulta su comercialización. ¿Por qué? Porque la demanda es altamente variable, las producciones son variables, los precios del producto son altamente variables, a los productores les cuesta encontrar un comprador para su producto cuando lo producen, y si lo encuentran no saben a qué precio van a negociar su mercadería. Es decir, este es un producto cuya comercialización o cuya distribución, digamos, o suministro es altamente inestable. Entonces, ¿qué aparece ahí? Que, digamos, a lo que voy es que lograr, digamos, ciertos acuerdos, digamos, o que se encuentren compradores y vendedores, ¿sí? Que se encuentren el proveedor del producto con su comprador, ¿sí? Para que a su vez este comprador lo pueda eventualmente procesar, acondicionar, y que a su vez la persona esta que realiza, digamos, ese proceso de procesamiento, de acondicionamiento, pueda efectivamente encontrar un mercado efectivo para que poder colocar ese producto, para que a su vez, digamos, encontremos por decirles, una verdulería en la cual pueda acceder el consumidor, ¿sí? Es bastante dificultoso. ¿Sí? No es, digamos, de nuevo, o sea, no es un mercado en el cual uno pueda decir es de fácil acceso, si es un mercado eh, estable, si es un mercado previsible. Entonces, es un mercado, y ahora vamos a empezar a hablar de cadena de provisión, pero digamos, en general es un mercado que está rodeado de incertidumbres, ¿sí? Entonces, y ese, digamos, es el típico ejemplo.
Entonces, ahora lo que sí quisiera, bueno, si por ahí si pueden, tienen la presentación que preparé, la tienen disponible, de modo que si la pueden ir abriendo, como para que me puedan ir siguiendo en los temas, ¿sí? Entonces, esa es un poco la problemática, es decir, evidentemente encontramos dificultades, ¿sí? Para que en condiciones de mercado puedan encontrarse, ¿sí?, los distintos miembros de la cadena de provisión, ¿sí? Es decir, encontramos dificultades para que en un modelo de transacciones, ¿sí?, efectivamente el producto pueda fluir desde los productores hacia los consumidores. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, digamos, el producto, ¿sí?, no fluye fácilmente a través de transacciones de mercado, ¿sí?, desde los productores hacia los consumidores. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar, ¿sí?, es cuáles son, digamos, los sujetos que participan, ¿sí?, dentro de esta cadena o dentro de este mercado, dentro de esta cadena de provisión que eventualmente se va a empezar a formar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este mercado, en el mercado del hortícola, si yo tengo los productores, ¿sí?, tengo eventualmente, puedo tener eventualmente empresas que se dedican a el acondicionamiento, la clasificación, ¿sí?, de estos productos. Tengo a su vez los revendedores o los comercializadores, digamos, en los mercados centrales, ¿sí?, o consignatarios, por ejemplo. A su vez tengo los mayoristas, ¿sí?, o eventualmente las verdulerías y el consumidor. Como ven ustedes, ahí tengo un conjunto de actores, ¿sí?, y a su vez eventualmente también puedo tener supermercados, ¿sí?, o puedo tener lugares o concentradores. Es decir, hay distintos actores, ¿sí?, que se desenvuelven dentro de esta cadena y que construyen o tejen un conjunto de relaciones. Ahora, el tema es ver cómo se construyen estas relaciones y si solamente estas relaciones se construyen a través de operaciones de mercado. Es decir, ¿a qué me refiero con operaciones de mercado? Si un poco ustedes tienen ahí en la primera de las diapositivas, tienen ahí una que se llama transacciones y sus costos, ¿sí? Y también van a ver ahí que dice transacciones en condiciones de mercado, problemas y costos de transacción. ¿Por qué? Porque supongamos que efectivamente, ¿sí?, las relaciones entre estos actores se construyeran solamente a través de operaciones, para ponerlo en términos sencillos, digamos, en operaciones de compra-venta, ¿sí?, y que no hubiera más que eso. Supongamos que el que produce la cebolla, en cada ciclo productivo lo que hace es tratar de encontrar a alguien que se la procese, ¿sí?, y realiza, digamos, en definitiva, lo que hace es vendérsela a alguien o tratar de encontrar a algún, entre comillas, procesador o acondicionador o clasificador de este producto. Y ahí se termina la cuestión, a través de una compra-venta. A su vez, en la etapa siguiente, el que realiza, digamos, el acondicionamiento, la clasificación y el procesamiento, lo que hace una vez que ya realizó ese trabajo, trata de encontrar un mercado concentrador a través de un determinado sujeto, digamos, de un consignatario, y trata de encontrarlo para efectivamente ofrecerle esta producción, ¿sí? Y lo hace por única vez. Y a su vez, que recibe eventualmente, que puede llegar a recibir ese producto acondicionado y clasificado, trata de encontrar a sí mismo alguna, por decirles, compradores, ya sean mayoristas o verdulerías, que efectivamente adquieran este producto. Pero de nuevo, se los vende en condiciones de mercado. Es decir, cuando digo en condiciones de mercado, digo en condiciones de compraventa. Es decir,
Yo me levanto a la mañana y digo, uy, ahora ya compré este producto, ¿qué hago con este producto? Y bueno, espero que venga algún comprador. O espero que venga algún verdulero a buscar esto. ¿Sí? Entonces me siento ahí y espero. El problema está en que de nuevo, o sea, las características de este producto y de esta comercialización hacen que eso de que yo digo yo espero, ¿sí? Termina siendo extremadamente costoso. ¿Sí? ¿Y extremadamente costoso en qué sentido? Y poco lo van a ver ustedes ahí cuando yo lo presento en la diapositiva. Es decir, tengo problemas de conocimiento de los proveedores que no siempre sé si los voy a encontrar, ¿sí? Tengo problemas de variabilidades de precio, tengo problemas de variabilidades en cuanto al reconocimiento de los oferentes, ¿sí? Tengo problemas de demanda, tengo dificultades de negociación por las características propias del producto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que si yo planteo, digamos, o pretendo que el producto fluya en sus distintas fases hacia el consumidor, sin ningún relacionamiento, digamos, sin acuerdos previos, ¿sí? O sin vinculaciones entre los actores, ¿sí? Sin pensar en cómo se va a manejar, ¿sí? El problema es que, digamos, esto se torna extremadamente ineficiente por los problemas que yo les planteaba. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí o repito? Porque, digamos, lo que estoy tratando de significar acá es la necesidad de que aparezca no solamente relacionamientos a través de operaciones de mercado entre los distintos actores, sino que tengo que lograr que estas vinculaciones, ¿sí?, sean eficientes. ¿Para qué? Para que efectivamente el producto fluya, ¿sí?, y que no haya, digamos, que no se trabe, ¿sí?, y que no se dificulte su desenvolvimiento hacia el consumidor. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hacia dónde apunto? O repito. Es decir, lo que estoy tratando de transmitir es la idea de que resulta necesario, ¿sí?, lograr ciertos acuerdos entre los distintos actores para que efectivamente el producto fluya de una determinada manera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí se entiende, chicos, o repito? ¿Por qué es importante esto acá? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? ¿Ahí se entiende mejor? ¿Sí? ¿Quieren que repita? Es decir, lo que estoy tratando acá de señalar es por qué surge la necesidad de construir, digamos, ¿sí?, acuerdos de cooperación entre actores, ¿sí?, o de facilitar, entre comillas, la coordinación entre los actores. ¿Sí? Es decir, yo necesito lograr ciertos acuerdos entre los distintos actores de la cadena para que efectivamente la cadena opere eficientemente. ¿Sí? Después nos vamos a ver cómo nos posicionamos, ¿sí?, y cómo consideramos a cada uno de los actores en particular y dónde yo me posiciono. ¿Sí? Pero digo, acá el objetivo es que efectivamente, ¿sí?, el producto pueda fluir, ¿sí?, de una determinada manera, es decir, pueda transformarse, digamos, en un flujo eficiente hacia el consumidor. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces es que, ¿sí?, una alternativa para que efectivamente el producto pueda fluir, ¿sí?, es lograr o realizar acuerdos o alianzas, ¿sí?, o coordinaciones entre empresas. Obviamente que estas coordinaciones entre empresas, como ustedes lo tienen ahí, va a generar, ¿sí?, dependencias mutuas. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente para que el producto pueda fluir, ¿sí?, es que los distintos actores van a tener que empezar a compartir cosas. ¿Sí? Van a tener que compartir información, van a tener que compartir recursos, van a tener que compartir conocimientos, van a tener que compartir tecnologías. Entonces, es así como se empieza a construir,
¿sí? Una red de provisión, ¿sí? Es decir, una red de provisión empieza a tener sentido cuando empieza a haber, ¿sí? Relacionamientos entre los distintos actores, ¿sí? Y empieza a, ¿por qué? Porque, de nuevo, o sea, si no existe, si el relacionamiento, digamos, entre los distintos actores es solamente a través de la compraventa y de la compraventa en el momento que aparezca, ¿sí? Es extremadamente ineficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí, como veíamos en la clase anterior, a mí no me permite pronosticar, ¿sí? A mí no me permite saber de antemano, ¿sí? qué va a pasar con ese producto. Porque, de nuevo, o sea, si yo voy a producir cebolla, ¿sí? o si voy a producir zanahorias, y esto se aplica, digamos, para todos los rubros, ¿sí? yo necesito de antemano saber si esa demanda, si ese producto va a poder ser colocado o no, es decir, si va a existir una demanda. Entonces, para saber si existe, para tener esa demanda como el mercado, digamos, y pongo esta categoría de productos porque se ve claramente, como el producto en este caso, es, si yo lo quisiera transar solamente en condiciones de mercado, es imprevisible, ¿sí? Porque yo no sé si voy a encontrar el año, yo siembro hoy, produzco la cebolla hoy, pero cuando yo termine de producirla, ¿sí? Si en ese momento me planteo venderla, yo no sé si voy a encontrar al sujeto que me la vaya a comprar, ¿sí? O a quien me la vaya a procesar. No lo sé. Porque de nuevo, la demanda es imprevisible, los precios son imprevisibles, ¿sí? Los actores aparecen y desaparecen, o sea, entonces como existe una gran imprevisibilidad, yo antes de ponerme a producir, tengo que encontrar a alguien que efectivamente me asegure que me la va a comprar. Y así entre los distintos actores de la cadena. ¿Sí? ¿Vieron ustedes que, por ejemplo, recordarán que hay determinados momentos en los cuales el tomate se va por las nubes, los precios, y desaparece? Y a las 2 semanas el precio del tomate vuelve a su lugar normal. ¿Sí? Y así con muchos productos. Es decir, por eso busco este mercado, porque en este mercado sí se puede, o este tipo de productos, porque en este tipo de productos se puede entender, ¿sí? esta lógica. Entonces, yo necesito de alguna manera relacionarme o vincularme de antemano con otros actores para que efectivamente el producto fluya, ¿sí? Y si yo produzco, me pueda asegurar su comercialización, ¿sí? Y así en las distintas etapas. Por ejemplo, cuando yo le digo el consignatario, ¿sí? que coloca su producto en un mercado central, es decir, en un mercado de frutas y hortalizas, ¿sí? ese sujeto, por eso le digo yo esto de compartir información, ese sujeto que coloca el producto en esos mercados, conoce lo que le están pidiendo las verdulerías. Entonces, puede bajar información hacia abajo, ¿sí? o hacia arriba, depende de cómo ustedes lo quieran mirar. Si yo lo miro digo hacia abajo, digo, puedo bajar información hacia la producción, digamos, ¿sí? Puedo bajar información diciendo, che, mira, necesito que tu producto venga con estas características, que sea de este tamaño, que esté procesado de esta manera, que esté clasificado de esta manera y que venga con estas características, ¿sí? Y a su vez necesito, no sé, que me envíes las zanahorias de esta forma, con este tamaño, con esta característica, con este color, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando eso se traslada hacia la producción, ¿sí? o hacia esa información de los actores, ya los restos de los actores empiezan a organizarse, ¿sí? Porque a su vez, ese consignatario, ¿sí? ya sabe que efectivamente con esas condiciones y con esas características él va a poder colocar el producto y que efectivamente va a poder ser vendido. Entonces, lo que yo les decía en un comienzo, que era una demanda desconocida, cuando empieza a haber una relación entre los distintos actores, ¿sí? y empiezan a compartir información, empiezan a compartir, algunos hasta comparten recursos, ¿sí? y empiezan a construirse ciertas relaciones, es que efectivamente los productos pueden fluir, ¿sí? hacia el consumidor. Pero de nuevo, tiene que armarse una cadena de provisión, ¿sí?
donde se comparten recursos, como dice ahí, donde se comparten conocimientos, donde se comparten tecnologías, ¿sí? Para que efectivamente el producto pueda fluir entre los distintos actores. ¿Sí? ¿Se entendió un poco mejor ahora? Si no, vuelvo a repetir, ¿por qué es importante, digamos, que se entienda? Sí, bueno, ¿por qué es importante que se entienda cuál es el sentido de las cadenas de provisión? ¿Sí? Porque si no, digamos, estudiamos cuáles son los actores, estudiamos qué ocurre, pero no estudiamos por qué aparecen, y digamos, es importante que reflexionemos acerca de este punto. La última cuestión que ustedes tienen ahí es lo que se denomina integración vertical. ¿Sí? Hay un punto en que las empresas, ¿sí? no solamente que logran determinados relacionamientos con los distintos eslabones de las cadenas, sino que además hay oportunidades en que les resulta conveniente, ¿sí? adquirir el eslabón siguiente. Entonces, como por ejemplo yo podría decir, bueno, yo soy productor de hortalizas, pero eventualmente a mí me conviene, ¿sí? para no estar buscando o contratando o realizando acuerdos, ¿sí? con el eslabón siguiente, que es al que va a procesar o elaborar o clasificar los productos, ¿sí? a mí me conviene adquirir la fase siguiente. Entonces yo no solamente que produzco las hortalizas, sino que además, ¿sí? instalo una planta de procesamiento de hortalizas. ¿Sí? Entonces yo ya ahí adquiero, ¿sí? Me voy integrando verticalmente, es decir, adquiero la fase siguiente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, esa es un poco la conveniencia. Si tienen alguna pregunta, la formulan en el chat y yo trato de responderla. ¿Sí? Pero ese es un poco el sentido por el cual aparecen, ¿sí? estas cadenas de provisión. Entonces, tengan en cuenta que yo puedo realizar operaciones en transacciones de mercado, ¿sí? En algunas circunstancias las transacciones de mercado operan y fluyen más rápidamente, mientras que en otras resulta necesario efectivamente realizar acuerdos, cooperaciones, ¿sí? alianzas, ¿sí? compartir recursos, compartir conocimientos, tecnologías, para que efectivamente todos los actores, digamos, puedan participar, digamos, y participar de una manera eficiente. ¿Sí? Finalmente está el concepto de integración vertical, cuando yo efectivamente puedo o incorporo la fase siguiente, porque me conviene, digamos. Bueno, después si tenemos tiempo, digamos, podemos volver a repasar algún concepto vinculado a esta idea. Entonces, si ustedes van ahora a la slide siguiente, o a la diapositiva siguiente, van a ver que van a encontrar ahí un concepto de cadena de suministro. Así que dice básicamente que son las vinculaciones, como veíamos, que se crean entre organizaciones, ¿sí? Y acá hay una cuestión, digamos, que justamente yo puedo estudiar este fenómeno, digamos, de las integraciones o de las cadenas, lo puedo estudiar en su conjunto, ¿sí? Como veíamos recién, desde la participación de todos los actores, o lo puedo estudiar también desde un actor en particular. ¿Sí? Entonces ahí empieza a ver, digamos, o yo me puedo sentar y lo puedo mirar desde, por ejemplo, aquel que fabrica. Entonces, si yo soy el que elabora el producto, el que lo manufactura, ¿sí? Yo voy a me siento en esa posición, digamos, soy el que hace la manufactura, y por un lado voy a tener a los proveedores de los insumos, ¿sí? Y hacia el otro lado voy a tener a la distribución y a los clientes. ¿Sí? Entonces, ese es mi lugar. Mi lugar es, soy el que elabora, si miro hacia un lado tengo los proveedores, y si miro hacia el otro lado tengo la distribución y los clientes. ¿Sí? Pero de nuevo, esa es una perspectiva, y la otra es cuando yo no soy ningún actor en particular, sino que yo analizo en general y en conjunto la cadena de suministro. Cuando yo digo cadena de suministro, entonces ahora sí, estoy
haciendo referencia, ¿sí?, a todos aquellos actores que participan, ¿sí?, desde la producción hasta que el producto es recibido por el consumidor, ¿sí? Entonces, bueno, por eso ustedes que ahí tienen, digamos, una imagen y yo hago referencia a una visión integrada de relaciones, ¿sí? Bueno, si vamos a la diapositiva siguiente, entonces, si yo me posiciono desde una empresa en particular, ¿sí?, una empresa que elabora determinados productos, ahí de nuevo empieza a aparecer ahora la noción de estrategia, ¿sí? Es decir, porque también, y como vamos a ver en un momento, el diseño y la gestión de la cadena de suministro, ¿sí? Entonces vayan pensando ahora estos dos conceptos. Uno que tiene que ver con el diseño de la cadena de suministro, pero el diseño para mí en particular, es decir, para mi empresa en particular, es decir, yo cómo construyo mi cadena de suministro, ¿sí?, y mi cadena de provisión. Pero eso es una decisión mía, es decir, qué actores yo voy a elegir, con cuáles voy a participar para que efectivamente, ¿sí?, yo pueda elaborar o producir un producto, ¿sí?, que fluya eficientemente hacia el consumidor, ¿sí? Esa es un poco la idea. Es decir, ahí aparece el concepto de estrategia. ¿Por qué aparece el concepto de estrategia? Porque yo no es que tengo una sola opción, yo tengo opciones múltiples. Entonces, ahí ustedes tienen el ejemplo de una estrategia en particular que refiere a la provisión, digamos, de un tipo de computadora, de una notebook. Entonces, ¿qué estrategia definió, digamos, esta empresa en particular? Lo que hace esa empresa es decir, bueno, yo voy a recibir el pedido del cliente, ¿sí?, lo recibo por internet, y a su vez yo me comprometo a entregarle a ese cliente el producto en un plazo de 7 días. Entonces, ¿cuál es la estrategia acá que se desarrolla para que efectivamente el producto pueda arribar en ese plazo, digamos, hacia los consumidores? Cuando se recibe el pedido del cliente, automáticamente, ¿sí?, se despacha una solicitud de componentes a los proveedores. Los proveedores entregan los componentes, ¿sí?, y lo que hace la empresa es realizar el ensamble, ¿sí? Una vez que realizó el ensamble, ¿sí?, de componentes o la manufactura que corresponde, se realiza el empaque, se le adicionan los manuales, etcétera, y se procede a la distribución a través de una determinada red logística. Y llega efectivamente ese producto al consumidor. Ahora, de nuevo, esa es la manera que encontró esta empresa, la mejor manera que encontró, ¿sí?, de desarrollo de su red de provisión. Por eso acá, digamos, este ejemplo es interesante por la circunstancia de que yo les estoy mostrando acá cómo participan los proveedores, ¿sí?, cómo efectivamente se ensambla el producto, cómo se distribuye y cómo llega al consumidor. Teniendo presente que el consumidor había puesto la orden, ¿sí?, a través de, o el tipo de la especificidad del producto que quería, a través de una orden de pedido por el sitio web, ¿sí? Pero bueno, ahí se muestra un poco la estrategia que decidió esta empresa. Es decir, ahora, de nuevo, es un tipo de estrategia, lo que no significa que sea la única estrategia posible, ¿sí? Por ejemplo, digamos, y ahora para poner otro ejemplo, nada que ver, volviendo al tema de las hortalizas, ¿sí? Yo puedo efectivamente diseñar una estrategia de provisión, ¿sí?, particular. Supongamos que yo efectivamente soy productor.
yo puedo agarrar y decir, bueno, como o sea, esto de realizar operaciones de mercado o de oferta y demanda y ver a ver quién aparece, evidentemente no funciona. Entonces, ¿yo qué estrategia puedo desarrollar? Y bueno, yo digo, bueno, me voy a relacionar, efectivamente, voy a realizar una coordinación con una empresa que realice el acondicionamiento, la clasificación de las hortalizas, ¿sí? Y a su vez, digamos, eh, esa empresa eventualmente también puede desarrollar su propia estrategia diciendo, mira, yo te voy a comprar tu producción, ¿sí? O le compra la producción, pero a su vez ya esa empresa misma ya tiene un acuerdo con el eslabón siguiente, en el cual el consignatario, digamos, o el mercado central le dice cómo va a querer ese producto. Entonces le dice, mira, vos mandame este producto, ¿sí? Y yo lo quiero clasificado, que las unidades, digamos, sean todas iguales, ¿sí? Que los tomates sean todos iguales, ¿sí? Que tengan un determinado color, que tengan un determinado, lo que se llama, digamos, un tamaño similar, que venga en una caja con estas condiciones, ¿sí? Que el empaque sea con estas características, ¿sí? Y quiero no sé, una provisión, si se quiere, semanal, ¿sí? Entonces, yo ya sé cómo efectivamente el miembro de la cadena siguiente, digamos, pretende que yo le venda ese producto, ¿sí? Entonces yo puedo ahí efectivamente armar y decirle al proveedor, mira, supongamos, vamos a poner una cuestión adicional, porque además el que está en el mercado central requiere una determinada variedad de productos. Y dice, mira, no solamente que quiero tomate, sino que quiero cebolla, quiero zanahoria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como quiero una determinada variedad de producto, ¿sí? Yo que digamos que soy el que acondiciona y procesa, le voy a decir al productor, mira, no solamente que tenés que producirme tomate, sino que además tenés que producirme, no sé, cebollas, zanahorias y demás. Y en esas condiciones, ¿sí? Es que yo te voy a recibir tu mercadería. ¿Por qué? Porque el que está arriba, digamos, también a mí me está requiriendo cierta variedad. Entonces, ahí se va configurando, ¿sí? La estrategia. ¿Y por qué vamos a decir después que la construcción de la propia red logística deviene en una ventaja competitiva? Porque tiene que ver con lo que estábamos viendo, es decir, tiene que ver con que a mí, en definitiva, yo, a partir de esa red que creo y que desarrollo, ¿sí? Es que yo puedo comercializar o producir y comercializar mis productos de manera eficiente, ¿sí? Entonces, por eso que se transforma en una ventaja competitiva. Tan es así que aquellos productores que no han podido desarrollar una red, una cadena de distribución eficiente, han fracasado. Es decir, lo peor que le puede pasar hoy a un productor de hortalizas es dedicarse a producir sin tener una cadena de provisión por arriba. O sea, sin relacionarse con los elementos, sin relacionarse eficientemente con el resto de los miembros de la cadena, ¿sí? Por eso es que se desenvuelve, esto deviene en una necesidad para este tipo de mercados, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Sigo? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente, ¿sí? ¿Todos tienen acceso a las diapositivas? Porque acá tenemos que revisar entre todos una cuestión y necesito que todos tengan acceso a la diapositiva. ¿Sí tienen acceso? Es la que dice actores intermediarios en una cadena de provisión, que es una diapositiva que ya usamos en alguna clase anterior. Bueno, entonces, si tienen acceso, van a ver ustedes ahí que dice fabricantes, agentes, mayoristas, minoristas, consumidores.
Entonces, a ver, cuando miramos esta diapositiva, vemos que hay diferentes caminos, ¿sí?, de llegar al consumidor. Entonces, ahora vuelvo un poco a esto, justamente el tema de la estrategia. Yo tengo dos cuestiones ahí. Una, que no hay un solo camino posible. Y a su vez, para una empresa. O sea, cada empresa va a elegir el camino que más le convenga. Y a su vez, no solamente que puede ser con agentes intermediarios, claro. Es decir, ahí empieza a aparecer un poco la cuestión. Es decir, acá Romina me dice esto, sí, que puede ser con agentes intermediarios o no. Pero es una decisión de la empresa, o sea, no hay un solo mecanismo eficiente. Y a su vez, otro concepto que tenemos que tener presente es que la misma empresa puede, en determinadas circunstancias o al mismo momento, puede utilizar distintos intermediarios y puede saltear algunos intermediarios en la cadena, ¿sí? Y no necesariamente tiene que usar, me refiero a que no siempre tiene que usar siempre el mismo caminito. Por ejemplo, si yo vamos al mercado este de las hortalizas, yo puedo decidir eh, integrar la fase siguiente, como por ejemplo digo, bueno, integro la fase del procesamiento, ¿sí? Esa es una decisión estratégica, digamos, y a su vez, después puedo, por ejemplo, utilizar como intermediarios a los consignatarios en los mercados centrales, ¿sí? Entonces yo accedo a determinado grupo de consumidores a través de este modo de intermediación, ¿sí? Y a su vez con esos intermediarios puedo realizar determinados acuerdos, ¿sí?, donde compartimos de nuevo información, recursos, tecnología, etc. Pero a su vez puedo acceder a otros mercados directamente, ¿sí?, sin considerar a los intermediarios, a este intermediario, pero puedo vender directamente a los supermercados. Ahora, el supermercado tiene otra lógica. El supermercado funciona de otra manera, es decir, el supermercado a lo mejor me va a pedir determinados estándares de calidad, cantidad, es decir, va a tener otras especificaciones, el producto me lo va a pedir a lo mejor de otra manera, ¿sí? Pero yo, digamos, no es que voy a utilizar solamente uno o solamente el otro, ¿sí? Depende de las circunstancias, del tipo de producto, de la época del año, ¿sí? Es que yo voy a utilizar determinados relacionamientos, ¿sí? Algunos pueden ser más temporarios que otros, otros pueden ser de largo plazo. Bueno, así es como se van construyendo las cadenas de provisión, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Es decir, vamos a tomar, por ejemplo, ahora los mercados de carne, ¿sí?, de carne vacuna, ¿sí? Este es el mismo caso, es decir, ahí, ¿cuáles son, digamos, las alternativas que tenemos? Y cuáles son, en todo caso, los intermediarios que participan. ¿Y por qué? O deberíamos plantearnos por qué participan. Y participan y aparecen porque prestan un servicio. Es decir, yo podría venderle directamente a un supermercado, ¿sí?, si me ajusto a las especificaciones del producto que me pide el supermercado, ¿sí?, pero a veces lo comercializo a través de un mercado concentrador como el mercado del Niers, ¿sí?, o a veces utilizo un intermediario directo, ¿sí?, y no necesariamente voy a un mercado concentrador, sino que ese intermediario lo que hace es me permite encontrar un determinado comprador, ¿sí? Entonces, por eso les digo, depende del momento en que se va construyendo la estrategia comercial, ¿sí? Es decir, y en eso sí puede venir efectivamente una ventaja competitiva, porque de nuevo, o sea, de nada vale que yo me dedique a elaborar y a producir, que sea muy bueno elaborando y produciendo, si yo no logro integrarme con otros actores para que efectivamente poder llegar al consumidor, ¿sí? Entonces, tenemos muchas posibilidades. Dentro de las muchas posibilidades que tenemos, es que vamos tratando de encontrar con qué actores nos relacionamos, ¿sí? Bueno, esa es un poco la idea de esa diapositiva. En la siguiente van a tener ahí una que también ya vimos, que es los puntos de venta de acopio de una empresa regional, ¿sí? Bueno, justamente,
este es un intermediario, ¿sí?, que brinda un conjunto de servicios a los productores agropecuarios. Es decir, de nuevo, aporta tecnología, aporta conocimiento, aporta almacenamiento, aporta la fase, los contactos comerciales, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo produzco trigo, yo podría directamente comunicarme con un molino harinero para venderlo, ¿sí? O podría, a su vez, utilizar la comercialización a través de este tipo de empresas, es decir, que prestan un conjunto de servicios que son los acopiadores. ¿Sí? Y a su vez, no sé, estos acopiadores lo que hacen es darme la posibilidad de que yo venda mi producción en las mejores condiciones de mercado, ¿sí?, para que sea con distintos destinos, es decir, con destino a puerto, con destino a plantas, a molinos harineros, etc. Es decir, de nuevo, o sea, estos intermediarios lo que hacen es justamente poner en contacto distintos actores, ¿sí?, para facilitar el proceso comercial. Asimismo, este intermediario en particular o estas empresas lo que hacen es facilitar la red logística, ¿sí?, facilitar el transporte, tienen a su cargo, digamos, han desarrollado una red logística que facilita el transporte de las mercaderías, ¿sí?, desde los lugares de producción hacia los centros de procesamiento, como por ejemplo hacia los molinos harineros o hacia el puerto cuando los productos se van a exportar. Ahora, como ustedes ven ahí en la diapositiva, hay distintos lugares, distintos puntos, ¿sí?, de acopio, ¿sí?, y de representación comercial. ¿Para qué? Para que efectivamente los productores regionales puedan acceder, ¿sí?, y puedan comercializar su producción, ¿sí? Pero de nuevo, hay, y como vimos también, un poco es el sentido y la propuesta de esta empresa, ¿sí?, y por eso que es estratégico también para ellos construir esta red, porque ellos lo que pretenden es lograr, y si ustedes recordarán, lograr el mejor relacionamiento con los clientes. Ahora, el mejor relacionamiento con los clientes no se logra desde, como decía en un comienzo yo, desde operaciones simples de mercado que te compro y te vendo y se terminó y te veo el año que viene, sino que se compra se construye desde el relacionamiento permanente, desde acuerdos, desde cuestiones de sistemas de cooperación, desde sistemas de interacción. Bueno, estos sistemas de cooperación e interacción son los que facilitan y viabilizan la construcción de estas redes de provisión. Bueno, creo que he sido lo suficientemente claro con esta diapositiva. Entonces, ahora ustedes ahí tienen, y ya un poco los introdujimos, pero tienen ustedes ahí dos conceptos. Un concepto que tiene que ver con la subcontratación, ¿sí?, y otra cosa que tiene que ver, y que también es otro concepto importante, que tiene que ver con la logística, y que es un poco lo que ya les expresé respecto de la diapositiva anterior. Pero en lo que refiere a subcontratación, ¿sí?, acá hay una decisión también que es estratégica y que tienen que tomar las empresas. Puede ocurrir el caso de que yo efectivamente un cierto componente o una cierta parte del proceso yo la delegue a terceros. ¿Sí se entiende? Es decir, en lugar de... ¿Tienen la diapositiva ahí? Sí. Es decir, en lugar de yo desarrollar, digamos, ciertas fases del proceso, es que yo las delego. ¿Por qué? Porque yo quiero focalizarme en lo que soy bueno, digamos, haciendo, ¿sí? Y no quiero distraerme en desarrollar componentes en los cuales no es esencial. Le pongo un ejemplo. Supongamos que yo me dedico a la elaboración al procesamiento de girasol para aceite para la elaboración de aceite de girasol. Respecto de los envases, ¿sí?, yo tengo dos opciones. O yo incorporo el proceso de elaboración de los envases plásticos, ¿sí?, que va a ser en definitiva el que va a contener el producto, o yo, esa fase del proceso, del producto, digamos, de elaboración, yo la puedo tercerizar o subcontratar. ¿Por qué? Porque yo no me creo capaz hoy en día
de efectivamente poder elaborar, ¿sí? O de ocuparme de esa fase del proceso productivo. O al revés, yo puedo decir, bueno, no, por una cuestión de costos, por una cuestión de control de procesos, por una cuestión de... Yo puedo efectivamente tomar la decisión de realizar y de producir mis propios envases, ¿sí? Lo que se llama, digamos, el soplado de las botellas, ¿sí? Bueno, de nuevo, o sea, esa es una decisión que también tengo que tomar. ¿Qué fases del proceso productivo yo voy a delegar y qué fases del proceso productivo yo voy a incorporar? ¿Sí? Y respecto del concepto de logística es un poco lo que teníamos que ver de nuevo, o sea, lo que vimos en la diapositiva anterior, tiene que ver con en qué medida el flujo de recursos y de productos es eficiente dentro de la cadena. ¿Sí? Y hay una cuestión que también tiene que ver con la logística, que es con el acercamiento o no que tiene que ver con hasta con la ubicación de la planta. Y ahora, digamos, para que se entienda este concepto, les voy a poner el ejemplo y vamos a volver al ejemplo de la empresa de Río Cuarto. Es decir, y que ahí se ve, digamos, claramente lo que tiene que ver con la eficiencia de la red logística, ¿sí? Y la localización de la planta. Este tipo de plantas, yo les decía, que generalmente se localizan cerca del insumo principal, donde se elabora o se produce el insumo principal. Así que en este caso, en la planta de recuarto que veíamos, que se dedica a la elaboración de etanol, ¿sí? Se localiza precisamente en recuarto, ¿por qué? Porque está cerca, ¿sí? De la provisión, entre comillas, del insumo básico que es el maíz. ¿Se entiende la idea? Entonces, yo puedo construir, digamos, una red logística, ¿sí? Para efectivamente aprovisionarme, ¿sí? De ese producto básico que es el maíz, para efectivamente después producir el bioetanol. Y dentro de la red logística, una vez que produje el bioetanol, ¿sí? Voy a realizar ciertos acuerdos con las petroleras para que efectivamente vengan a buscar el bioetanol, ¿sí? En sus propios camiones, digamos. Y a su vez, esta red logística tiene que funcionar, ¿sí? Fluidamente, ¿sí? A eso me refiero. Es decir, sería totalmente ineficiente que yo coloque una planta de bioetanol en un lugar alejada de la materia prima. ¿Por qué? Porque el costo logístico sería directamente haría inviable el negocio. O no sé, les pongo, para que se entienda un poco la idea, ¿qué ocurre a los productores y respecto a del costo de la logística? Para que ustedes tengan una idea, ¿sí? A un productor de nuestra área, digamos, un tercio del camión, ¿sí? Del costo, es el costo cuando el camión llega a puerto, un tercio del costo, un tercio, digamos, de la carga, es costo digamos, de transporte. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque las distancias son extremadamente largas. Es decir, los destinos a puerto que nosotros tenemos son muchos kilómetros. ¿Sí? Entonces, lógicamente que el costo de transporte es alto. Se imaginen que acá tenemos que llegar al puerto de Bahía, ¿sí? O eventualmente al puerto de Rosario. Entonces, lógicamente que el costo logístico es muy alto. Digamos, es porque estamos alejados de los puertos. Entonces, de nuevo, ese costo logístico es un costo determinante. Bueno, ahí ustedes van a ver en la diapositiva, si la tienen visible, ¿sí? Que dice logística, cómo transportar los bienes desde las plantas a los clientes, ¿sí? Comprende esfuerzos relacionados con el costo de transporte, el producto, la velocidad de entrega, la flexibilidad, etc. Y bueno, los sistemas de información, obviamente que guardan son una cuestión central a la hora de diseñar una red logística. ¿Estamos bien hasta acá? En Rancul no hay una fábrica de girasol confitero que en este momento está sin funcionar porque
cuando se creó el producto, mucho girasol en la zona y no en día es inviable. Sí, a ver, efectivamente sí puede ser, sí. Es decir, puede ser que, dadas las condiciones, digamos, macroeconómicas actuales, determinadas producciones o elaboraciones se vuelvan inviables. Sí, pero bueno, escapa un poco al análisis que podemos realizar en esta clase. ¿Sí? Pero sí, estoy de acuerdo con que en determinadas condiciones macroeconómicas podría llegar a ser inviable un determinado emprendimiento. Bien. De todas maneras, bueno, vuelvo al concepto, es decir, la idea de lo que es el diseño de una cadena de suministro, un poco lo tienen ahí, ¿sí? Y la gestión de la cadena tiene que ver con que eventualmente puede llegar a volverse en una ventaja competitiva para las empresas. Y lo que tratamos, y por eso vuelvo, digamos, al concepto inicial, es decir, lo que tratamos, y un poco lo ven ustedes ahí en la diapositiva, ¿sí? Es de favorecer la optimización en el flujo de los materiales, ¿sí? De la producción en proceso de los productos terminados. Eso es lo que permite un buen diseño de una red logística. ¿Sí? ¿Se entiende ahora lo que yo les planteaba al principio? Es decir, se interpreta que cuando no hay un adecuado flujo, cuando yo no tengo un buen relacionamiento entre los distintos actores, ¿sí? Tengo altos costos y altos problemas para poder efectivamente ir comercializando el producto. Que es lo que yo le decía en un comienzo cuando yo digo, bueno, opero a través de transacciones de mercado. ¿Sí? Cuando yo no tengo un flujo, ¿sí? O la posibilidad de que el producto fluya eficientemente, es que, y solamente me puedo confiar en transacciones eventuales de mercado. Cuando digo de mercado, digo de compraventa circunstancial, ¿sí? Para ponerlo en términos sencillos, es que ahí encuentro dificultades. Entonces, por eso es que aparecen y se desarrollan nuevamente estas cadenas de provisión. Entonces, ahora si vamos a la diapositiva siguiente, ¿sí? Y si ustedes tienen acceso, van a ver dos diapositivas en realidad que vamos a ver ahora, que tiene que ver con las dinámicas de las cadenas de suministro, y que es un poco también lo que ya empezamos a visualizar. Entonces, supongamos que efectivamente yo tengo diseñada una cadena de suministro y que a mis propios fines, digamos, a los fines de la empresa, me resulta conveniente. O sea, puedo, digamos, es una construcción, esta cadena comercial es una construcción útil, ¿sí? Útil y conveniente en términos, y es eficiente. Entonces, ahora vamos a empezar a mirar un poquito lo que tiene que ver con la gestión de la cadena comercial, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué es lo que, o digamos, qué es lo que puede suceder en la dinámica y en el desenvolvimiento de esta cadena. Y ahí lo vamos a mirar desde los actores externos y también lo puedo mirar desde mi posición interna. Por ejemplo, cuando yo les decía que yo me voy a aprovisionar, ¿sí?, un determinado componente, porque yo lo necesito para mi proceso productivo, yo me voy a proveer de ese insumo desde proveedores externos. Y, a ver, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Sí? ¿Y qué es lo que a ustedes se les ocurre, digamos, o que pensemos todos juntos, qué es lo que efectivamente puede ocurrir cuando yo me tengo que abastecer de un proveedor externo? Y yo no tengo control sobre ese proveedor externo. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que ese proveedor, digamos, diga, bueno, no me entregue el producto en el momento que yo lo necesito. Eso es una alternativa. O no me entregue el insumo cuando yo lo necesito. O puede ocurrir que no me lo entregue en la cantidad que yo necesito. Y me diga, che, mirá, ¿sabes qué? Hoy esta semana no te puedo mandar tanto porque tuve un problema, no sé, tuve algunas cuestiones internas, digamos, que después las vamos a ver, cuáles son las que pueden aparecer, pero la verdad que esta semana no te puedo cumplir, no te puedo mandar el volumen que habíamos acordado, pero bueno, te mando tanta cantidad. Es decir, y a su vez, bueno, en realidad también puede ocurrir que me lo entregue tarde, o que me la entregue en forma incompleta, o que
existan lo que van a ver ustedes ahí en la diapositiva como alteraciones en el flujo financiero. Es decir, che, mirá, yo no me estás pagando, o tu flujo financiero está complicado, entonces en lugar de entregarte todo, te entrego la mitad y vamos, viendo a ver cómo vas cumpliendo con tu flujo financiero. ¿Sí? ¿Con qué quiero significar con esto? Que efectivamente pueden ocurrir determinadas problemáticas que hagan que esta regularidad o esta flexibilidad, digamos, o esta fluidez, de alguna manera encuentre ciertas dificultades. ¿Sí? Entonces, pregunta, si yo tengo desde los actores externos, ¿sí?, tengo ciertas dificultades, ¿sí?, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que eventualmente yo puedo llegar a hacer para hacer frente a estas dificultades? Dificultades, digamos, o inconvenientes, si se quiere. Es decir, cuando yo tengo entregas tardías, cuando tengo cambios de volúmenes, cuando tengo entregas incompletas, ¿sí?, cuando tengo alteraciones en el flujo financiero que me impiden que las entregas sean a tiempo, ¿sí?, tener un stock. Exactamente. Es decir, ahí empieza a aparecer, y por eso es que en la clase, en esta clase vemos las dos cosas. Vemos lo que son las cadenas de suministro y lo que son la administración de los stocks. ¿Sí? Porque, ya que acá, digamos, Belkis me dice respecto de, efectivamente, del stocks, es decir, ustedes, en definitiva, conocen el concepto de stock. Es decir, el stock, ¿cuál es la finalidad de tener un stock? Es como si fuera un amortiguador, ¿sí? Porque a mí justamente lo que hacen los stocks es permitirme amortiguar todas estas cuestiones que pueden llegar a aparecer, ¿sí? Por eso que aparece el concepto de stock, ¿sí?, o el concepto de, que después lo vamos a llamar el concepto de inventario. Tan es así que, por ejemplo, en esta empresa que yo les digo de elaboración de etanol en Río Cuarto, ellos tienen obviamente que un stock de materia prima de maíz, ¿sí?, ante la eventualidad de que se complique la entrega de los productores o ante la eventualidad de que haya un evento climático, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta planta, como yo les decía el otro día, no puede parar, ¿sí? Es una planta de flujo continuo, ¿sí?, y no puede darse el lujo de parar, tiene que seguir, salvo que suceda una catástrofe, digamos, o que, no sé, que las empresas petroleras dejen de consumir bioetanol, o que, no sé, que de nuevo, que el negocio se vuelva inviable, como planteaba el compañero acá, respecto de las condiciones macroeconómicas son tan complejas que se vuelve inviable la producción. Entonces, bueno, evidentemente tienen que cortar, pero digamos, en situaciones normales no deberían haber interrupciones. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Efectivamente, es tener un stock de insumo, ¿sí?, porque, de nuevo, este insumo es esencial, ¿sí? Bueno, eso respecto de lo que son los factores externos. Ahora también, visto desde la cadena de suministro, o dentro de su dinámica, también hay factores internos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, digamos, yo enfrente una determinada escasez, ¿sí?, que yo no pueda efectivamente producir la cantidad que necesito producir, porque, no sé, tengo averías, o porque tengo huelgas, o porque hay una escasez de mano de obra temporaria, o porque hay roturas, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, puede ser que esa situación en particular haga que se interrumpa la dinámica normal de la cadena de suministro, ¿sí? También tenemos cuestiones que tienen que ver con cambios de ingeniería, o porque haya, digamos, a lo mejor puede haber ¿qué pasa? Puede ser que mi empresa elabore determinados productos, ¿sí?, pero que en esos productos yo realizo ciertas modificaciones, o ciertos upgrades, o ciertas mejoras. Pero eso hace que también el proveedor que a mí me los provee tenga que realizar modificaciones en el componente que a mí me envía. Y eso genera una mutación o una modificación en las condiciones, ¿sí?, de entrega del producto.
O puede haber el diseño de nuevos productos que demanden, digamos, nuevos componentes y que afecten la dinámica de la propia cadena, porque yo voy a dejar de comprar determinados componentes para adquirir otros componentes, con otras calidades, con otras tecnologías. Y este es otro concepto también importante, que puede haber alteraciones en la demanda, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, yo largo, y esta sí también es una decisión estratégica y que vimos cuando veíamos comercialización, si yo largo una promoción, ¿sí? O un descuento por cantidad, puede ser que efectivamente haya un aumento de la demanda. Ahora, ese aumento de la demanda va a significar, ¿sí?, que de nuevo, que le pegue al proveedor también, porque yo al aumentar la demanda voy a requerir de más insumos y le voy a solicitar a mi proveedor que me demande más insumos a corto plazo. Y eso también va a modificar y va a impactar en la cadena de suministro, ¿sí? O puede también ocurrir el caso de errores de información, como por ejemplo en el caso de errores en los pronósticos de demanda. Es decir, puede ser que yo efectivamente planeé, digamos, vender determinada cantidad de producto y resulta que me encuentro con que voy a vender la mitad de lo que pensaba o me aparece una demanda desconocida en la cual yo necesito incrementar rápidamente el volumen de venta. Y eso también le va a impactar, le va a pegar a los proveedores. ¿Sí? Bueno, entonces, como ven ustedes, yo tengo un conjunto de factores externos y un conjunto de factores internos que hacen que la dinámica de la cadena no sea una línea, ¿sí? Sino que, digamos, encuentro alteraciones en el desenvolvimiento de la cadena. Y entonces acá sí aparece, como decía el compañero, o la compañera, no sé, Belkis, que no sé si es el apellido, no sé el nombre, aparece el concepto de stocks. Porque yo tengo que tener, digamos, un cierto nivel o ciertos niveles de inventario, ¿sí?, para efectivamente poder estabilizar, si se quiere, estos flujos, ¿sí?, y estas dinámicas. ¿Sí se entendió la idea? ¿Sí, más o menos se entiende? Sí, ok. Entonces ahora vamos a la diapositiva siguiente. Es decir, en las cadenas de suministro, ¿sí?, yo tengo que lograr un nivel de coordinación tal, ¿sí?, de que efectivamente los productos fluyan, ¿sí?, y que fluyan los componentes y los productos al menor costo posible, ¿sí? Obviamente que, de nuevo, cuando yo empiezo a conocer a la otra empresa, cuando yo empiezo a compartir información con la otra empresa, ¿sí?, cuando yo empiezo de nuevo a desarrollar relaciones con las otras empresas, es que empezamos a compartir, digamos, a realizar entendimientos que a mí me permitan que efectivamente el producto fluya, ¿sí? Por eso dice acá, dice, se integran, ¿sí? Y ahí empezamos a conocer cuáles son nuestras ventajas competitivas, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son sus debilidades, etc. Bueno, y respecto ahora sí del concepto, para empezar a hablar un poquito de lo que es el concepto de inventario, digamos, ahí para dar respuesta justamente a estas variabilidades, digamos, en las dinámicas de las cadenas, es que yo puedo tener inventarios centralizados o pueden tener inventarios descentralizados, ¿sí? Son inventarios centralizados cuando yo digo, bueno, para poder responder a estas dinámicas, yo concentro todo en un determinado lugar y donde yo tengo faltantes y excesos los voy equilibrando porque en definitiva está todo centralizado, ¿sí? O bien en alguna otra circunstancia me puede convenir tener inventarios colocados en diferentes lugares, ¿sí?, para atender las demandas propias de cada cliente en particular. En la diapositiva siguiente van a ver ustedes el concepto de red logística, ¿sí?,
no me voy a detener mucho acá porque en definitiva yo creo que el concepto de red logística se entiende, o sea, cuando hablamos de red logística estamos hablando de cómo hacemos para optimizar el proceso, ¿sí?, de traslado de los materiales, ¿sí?, que fluyan efectivamente entre las distintas empresas y hacia el consumidor y que fluyan de manera eficiente, ¿sí?, que ahí, bueno, tenemos red de logística a través de los medios de transporte, no sé, camiones, trenes, aviones, etcétera, ¿sí? Pero el tema es que lo que me importa destacar acá es cuál es el sentido de la red logística. Es justamente de asegurar el flujo de materiales, ¿sí?, que efectivamente los materiales fluyan de manera regular de un actor hacia otro, ¿sí?, hasta llegar al consumidor final. Y ahora, digamos, lo que pretendo es que justamente, vieron que hablamos de estrategias, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir o cuáles son algunas alternativas que se presentan respecto de el mantenimiento de los inventarios? Vamos ahora a ver un poquito el caso ese de los inventarios. Pero ¿cuáles son algunas de las alternativas que aparecen y que hoy las empresas adoptan? Una alternativa es que, en realidad, porque yo puedo tener el inventario de insumos, ¿sí?, en mi propio depósito. Entonces, bueno, yo puedo almacenar mis materias primas en un depósito propio. ¿Sí? Entonces yo compro una determinada cantidad de producto, de insumo, y lo almaceno en un depósito propio. ¿Sí? Una alternativa a eso es que yo compre el producto, pero que yo no tenga a cargo el almacenamiento, que sea el mismo proveedor que use sus propios almacenes para tener mi producto, mi insumo. Y cuando yo lo necesito o lo demando, el proveedor me lo despacha, ¿sí? Entonces, el inventario en realidad de insumo no lo tengo yo, sino que lo tiene el proveedor. Esa es una alternativa, ¿sí? Y de nuevo, o en todo caso yo puedo tener un stock mínimo de inventario sabiendo que el resto del inventario lo tiene el proveedor. Y que cuando yo lo demando, o cuando se dispara el pedido, automáticamente aparece en la computadora del proveedor que me tiene que despachar tanta cantidad de producto, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y si vamos al otro extremo, que es el extremo del producto final, también puede pasar eso. Es decir, puede pasar que yo efectivamente no quiera tener un centro de distribución, o un almacenamiento, o que yo no quiera almacenar mis propios productos terminados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Delego, digamos, o le paso el producto terminado a una red logística. ¿Sí? Tal es el caso de como la empresa que vimos cuando, que ahí tienen un poco lo que es la diapositiva. En cuanto a que esta empresa logística lo que hace es le ofrece al cliente el servicio de acondicionamiento, de almacenamiento, ¿sí?, de distribución y de distribución al cliente, ¿sí?, y además el cobro. Pero ¿a qué quiero llegar? Que en realidad el almacenamiento del producto final, ¿sí?, para su posterior distribución, no lo necesito yo, o sea, lo tiene justamente, lo delego o está la empresa logística que se encarga de la distribución, ¿sí? Está en los almacenes de ellos, mi producto terminado, no está en mi empresa, ¿sí? Entonces, de nuevo, por eso les decía que es una decisión estratégica. O yo bien puedo tener mis propios almacenes de productos terminados, o bien puedo, digamos, desligarme de los almacenes y colocar, cuando yo termine de elaborar el producto, lo coloco en el almacén del encargado de su distribución, de su acondicionamiento y distribución, ¿sí? Hasta más, por eso digo, delego lo que es la propia venta. A ver, es el mismo mecanismo o lo mismo que veíamos en el caso de, no es ni más ni menos que lo que veíamos para la empresa esta que yo le decía que comercializa de acopio de cereales, es decir, porque es exactamente lo mismo, es decir, el productor, en lugar de tener el cereal, digamos, el trigo, el girasol, la soja, etcétera, en sus propios almacenes, lo que hace es tener su propio producto en el acopio, ¿sí? Y a su vez delega el acondicionamiento y delega la comercialización y delega el proceso de venta y el cobro a
a esta empresa, digamos, que es el acopio. ¿Sí? El principio es exactamente el mismo, es decir, se aplica se puede aplicar a una empresa, digamos, de acopio de cereales como a una empresa eh, ¿cómo es? De estas nuevas empresas, digamos, que realizan los servicios logísticos a través de plataformas web. Es decir, el principio es exactamente el mismo. Bueno, ustedes ahí de nuevo, o sea, tienen esa filmina, tienen esa diapositiva, tienen, digamos, cómo se realiza el proceso, pero bueno, no tiene sentido que lo repitamos porque ya lo vimos en una clase anterior y a su vez queda disponible para que ustedes puedan estudiar con ello. Entonces, ahora sí vamos a pasar al tema de inventarios. ¿Sí? Recordarán ustedes, y habrán visto en otras materias, que nosotros podemos tener inventarios de materias primas, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados. ¿Sí? Más allá de que el lugar de almacenamiento de esos productos puede estar en los almacenes del mismo proveedor o de los que van a colocar los productos finales. ¿Cuáles son los propósitos del inventario? Bueno, ustedes tienen un poco ahí el listado, digamos, yo se los dejo para que lo revisen, pero básicamente, de nuevo, o sea, el sentido del inventario es estabilizar los flujos. ¿Sí? Eso es un poco el sentido del inventario. Es decir, van a ver ustedes que siempre que hablemos de inventario, vamos a hablar de una previsión, ¿sí? De un faltante, digamos, un exceso de demanda, ¿sí? O para mantener, digamos, cierta independencia entre las operaciones, ¿sí? Es decir, si quieren, no sé, hasta me puedo ir al ejemplo que veíamos el otro día respecto de por qué preparábamos las prepisas, es decir, por qué yo necesito tener un inventario, ¿sí? Porque a mí ese inventario me permite economizar tiempos de entrega, ¿sí? Tengo inventarios para aprovechar descuentos por cantidad, digamos, pero son diferentes alternativas, pero siempre está presente esta idea de amortiguar una demanda. ¿Sí? Eso es un poco lo central. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. ¿Sí? Si bien tener inventarios tiene beneficios, también tener inventarios tiene costos. ¿Sí? Porque ¿cuál sería el escenario ideal? El escenario ideal sería que yo pueda tener inventarios indefinidos para atender cualquier demanda. O sea, ahí sería mi tranquilidad absoluta. ¿Por qué? Porque, digamos, sea cual sea la demanda, sea cual sea la variabilidad de la demanda, es que todos los actores de la cadena acumularían inventarios por las dudas. ¿A ustedes les parece que, tanto desde el punto de vista de la empresa en forma individual, como del conjunto de actores que participan en la cadena, mantener indiscriminadamente inventarios, ¿sí? Sin ningún tipo de relacionamiento entre actores, ¿es eficiente? Definitivamente no. Es decir, justamente, todos estos relacionamientos que se intentan lograr con mayor o menor grado de eficiencia, ¿sí? Exactamente, o sea, es muy costoso, dice Romina. Sí, Romina, efectivamente es muy costoso. Es decir, por eso es que todos estos relacionamientos, ¿sí? Y todo esto que hablamos de la necesidad de que fluyan el producto a lo largo de la cadena, es para evitar o para minimizar, ¿sí? Los inventarios. ¿Sí? Obviamente que siempre en la gestión de la cadena son necesarios, pero tratamos de que sean lo más mínimo posible. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de costos, o sea, tenemos costos de mantenimiento, tenemos costos de espacio físico, tenemos costos de seguridad, tenemos costos de pérdidas, tenemos costos de roturas o costos de... básicamente todos los costos que tienen que ver con el mantenimiento del inventario. ¿Sí? También tenemos otros costos que tienen que ver con la realización de los pedidos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez que yo voy a realizar una compra, tengo que considerar la búsqueda de los proveedores, tengo que considerar que voy a aplicar sistemas de contratación, licitaciones, es decir, todo eso tiene que ver con... Entonces, eso me va a determinar también la cantidad de pedidos que yo voy a realizar. ¿Por qué? Porque si cada vez que yo voy a hacer una compra, tengo que encontrar los proveedores, tengo que aplicar un sistema de licitación, ¿sí? Que eso demanda tiempo y costo, tengo que este,
realizar el procedimiento, es decir, es demasiado costoso para que yo efectivamente en cada momento tengo que estar realizando una compra. Entonces por ahí a lo mejor desde ese punto de vista me conviene realizar pedidos de mayor volumen. También están los costos asociados al tiempo de entrega, es decir, adquirir repetidamente inventarios a mí me implicaría mayores costos de control de recepción, mayores costos de control de calidad, etcétera, etcétera. Y también tengo eventualmente el costo del faltante. Es decir, el hecho de no tener inventario a mí me implicaría, por otro lado, que se me puede interrumpir la cadena de producción. ¿Sí? Es como un poco lo que yo le planteaba con las empresas, no sé, o en el caso nuestro acá de la empresa de Gente de La Pampa, ¿qué le ocurriría si tiene un faltante del insumo del girasol para poder hacer el aceite de girasol? Es decir, eso implicaría una interrupción de la elaboración del producto con todos los costos que ello implicaría. Entonces, digamos, por un lado tengo efectivamente, y ahí sí vamos a empezar a distinguir, entre lo que son los costos de mantener inventario, ¿sí?, altos, y los costos de mantener inventarios reducidos. ¿Sí? Los costos de mantener inventarios reducidos son todos estos que yo les mencioné reciente, digamos ahora, en este último lugar. Bueno, y finalmente, ¿sí?, digamos, tenemos que ver otro concepto también que refiere a lo que es demanda dependiente y demanda independiente. ¿Sí? Y para que ponerlo, digamos, en términos sencillos, yo hablo de demandas dependientes justamente, por ejemplo, en el caso de los componentes, obviamente que los componentes, ¿sí?, por ejemplo, de un automóvil, ¿sí?, es una demanda dependiente de dicho automóvil. ¿Sí? O sea, no sé, por decir las llantas, las ruedas, etcétera, etcétera. O sea, y obviamente que el automóvil en sí mismo es una demanda independiente. ¿Por qué? Porque no depende, sino que, pero en todo caso, ¿de qué depende? Depende directamente del consumidor. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que lo hace una demanda independiente es que dependa en definitiva de un pronóstico de demanda. ¿Sí? Por eso es independiente, no está condicionada a otro producto, simplemente es el producto final y yo qué puedo hacer. Y bueno, no depende de nada, es decir, todo lo que puedo hacer es estimar cuántas unidades voy a vender a partir de un pronóstico de demanda. ¿Sí? Que de nuevo, ese pronóstico de demanda puede ser más o menos certero. Ahora, si yo voy hacia atrás, ¿sí?, si yo logro efectivamente determinar, digamos, cuántos automóviles voy a producir, es que hacia atrás sí yo ya puedo efectivamente, por eso es demanda dependiente, porque hacia atrás yo ya puedo estimar cuántas ruedas, entre comillas, cuántas llantas, cuántos, no sé, volantes voy a necesitar. ¿Sí? Entonces, esos, digamos, los componentes se transforman o los llamamos demanda dependientes porque dependen en definitiva del producto principal. Ahora, el producto principal, nada, se basa en una estimación de ventas considerando un determinado pronóstico de demanda. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Ahí un poco yo le pongo en la diapositiva, es decir, la demanda dependiente depende de los niveles de producción del producto final. Son los distintos componentes, en definitiva, del producto final. Bien, y ahora para terminar, ¿sí?, que calculo que esto ustedes lo han visto, pero a la hora de hablar de gestión de inventarios, vamos a distinguir dos formas de gestionar inventarios. Una forma que tiene que ver con modelos de cantidades fijas, donde ahí, digamos, lo que yo hago es siempre comprar la misma cantidad. ¿Sí? Ahora, digamos, ¿qué es lo que varía acá? Lo que varía es el tiempo. Es decir, yo compro siempre la misma cantidad en tiempos variables. ¿Sí? Ahora, cuando, por ejemplo, el inventario llega a un determinado nivel, ¿sí?, es que ahí se dispara la orden. ¿Sí? Lo que se denomina, digamos, cuando yo estoy ya sobre el stock de seguridad. Cuando llego al stock de seguridad, ¿sí?, se dispara la orden por una cantidad fija. ¿Sí? Ese es un poco el tema de los modelos por cantidad fija. La otra alternativa
es el modelo de cantidades variables, pero en forma periódica. Es decir, la orden de compra se dispara en, no sé, cada 15 días. Ahora en ese caso que los tiempos, digamos, el periodo es fijo, ahí las cantidades son variables. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, en algunas circunstancias el modelo de pedidos fijos es más aplicable y en otras circunstancias el modelo de periodos fijos y cantidades variables resulta más aplicable. Bueno, a ver, espero que se haya comprendido. Con esto cerraríamos estos dos temas que tienen que ver un poco con introducir o reconocer un poco el funcionamiento de las cadenas de provisión, y lo que sí más me interesa es el sentido de los inventarios dentro de las cadenas de provisión y dentro de la propia empresa, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué tipos de demandas manejamos? Y bueno, con esto cerraríamos, digamos, el contenido de esta unidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Bueno, si se entendió todo, me alegro. Bueno, espero que les sirva esta presentación. Ya vamos a poner a disposición de ustedes en el transcurso de la semana el práctico. Les pido que no se dejen estar porque ya estamos, creo que bueno, ya tenemos una clase teórica y una clase práctica más, y ya estamos en condiciones de realizar la segunda evaluación. ¿Sí? O sea que, bueno, nada, les pido que vayan estudiando, que vayan reconociendo los temas, porque no se dejen estar porque ya estamos próximos a la segunda evaluación. ¿Sí? Sí, la fecha ya la tenemos, es decir, es la semana que va del 8 al 12 de junio. Estimo que va a ser el martes 9. ¿Sí? Creo que por ahí va a andar la fecha de la segunda evaluación. ¿Sí? Y ya creo que, bueno, en esa semana estaríamos cerrando el curso. Es decir, lo que sí nos va a quedar, digamos, después de la segunda evaluación, para aquellos que promocionan, es la integración final. ¿Sí? Que en estos días se está resolviendo de cómo vamos a hacer para realizar esa integración, atento a que todavía no tenemos la alternativa presencial. ¿Sí? Pero bueno, ya vamos a ver con las autoridades de la facultad a ver cómo se resuelve esa instancia. Sí, efectivamente es el 9 de junio. Quedaría para el martes 9 de junio la segunda evaluación. Nunca nos ponen en qué en... María, ¿vos te referías a los prácticos o en general, digamos? Ah, los prácticos. Bueno, voy a consultarlo entonces con los profes del práctico, ¿sí? Para que eventualmente les provean información adicional respecto de las respuestas. Más específico en las respuestas de qué, de los prácticos, María, en la corrección de los prácticos o en los exámenes. Ah, ok. Bueno, sí, sí. Vamos a tratar de que le den alguna, alguna precisión más respecto de eventualmente si hay alguna cuestión que mejorar. Bueno, más o menos entonces ustedes ya tienen un pantallazo de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, diría. Es decir, ya para el 9 de junio ya estaríamos en condiciones de hacer la segunda evaluación. Es decir, nos queda un tema más que es el que vamos a ver la próxima semana, y bueno, ya después ya prácticamente estaríamos. Así que, bueno, si no tienen ninguna otra inquietud, alguna otra pregunta, entiendo que la dinámica del parcial va a ser similar a la que desarrollamos para el primero, pero bueno, yo después eventualmente les vamos a estar dando alguna precisión más sobre la fecha, pero entiendo que la dinámica va a ser muy similar. Así que bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, me despido por hoy.
y que tengan, bueno, una buena jornada y nos estamos viendo. Hasta luego.